Muy buenas tardes, saludos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y en esta presentación sobre el optimizador de cargas disponible para CSA Bridge y SAP 2000, programas de Computers and Instructors. Mi nombre es Braulio de Jesús y yo seré su presentador por el día de hoy. Bien, entonces primero vamos a dar una introducción a lo que es el optimizador de cargas y luego vamos a ver un ejemplo práctico aplicado en CSA Bridge. El procedimiento para SAP es exactamente el mismo y las funciones son exactamente las mismas, salvo una ligera diferencia que solo está disponible en el CSA Bridge, que la haré saber en esta introducción. El optimizador de carga o CSI Load Optimizer es una herramienta disponible para SAP y CSA Bridge desde la versión 15 en adelante, y lo que trata de hacer es determinar un conjunto de cargas para lograr objetivos específicos en el modelo estructural. Esos objetivos obviamente lo define el diseñador y las cargas pueden ser de diversos tipos, que lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos un ejemplo que es muy parecido al ejemplo que vamos a ver práctico hoy, sobre tesado de cables en un puente atirantado, donde se encuentra la tensión en cada cable de manera tal que el momento en el tablero pase de ser esto a ser esto, que los cables actúen como apoyos fijos de alguna manera, o sea, de alguna manera con el tensado de los cables. Bien, las cargas a optimizar pueden ser cargas estáticas o deben ser cargas estáticas y pueden ser de cualquier tipo, ya sea lineal, no lineal o una secuencia de construcción. Hay objetivos que se especifican como valores a alcanzarse para la cantidad de respuestas. Los objetivos pueden ser desplazamientos en algún punto específico de la estructura, desplazamientos generalizados, reacciones en algún apoyo de la estructura, fuerzas o momentos en algún miembro. Y esta es la parte exclusiva de CSA Bridge, lo que habla de momentos en la superestructura del puente. Como SAP 2000 no tiene la función de objeto puente, entonces en ese caso no está disponible para SAP. Bien, entonces la operación de optimización consiste en determinar factores de escala a cargas variables para cumplir con los objetivos de la manera más eficiente. Y entonces la descripción de lo que hace el optimizador de carga. Como ya vimos, el optimizador de carga lo que hace es alterar los factores de escala de las cargas de manera tal que se alcance el o los objetivos específicos. Y en este caso tenemos tres clases de problemas que van a depender del número de variables y del número de objetivos. El primer caso de problema es cuando el número de variables es mayor al número de objetivos. Entonces, en ese caso, el problema es un problema de optimización. En problemas de optimización, pueden haber múltiples soluciones. Sería algo parecido a lo que está aquí o aquí. Pueden haber múltiples soluciones, siendo esta un objetivo, por ejemplo, un objetivo mínimo, o este un objetivo mínimo, pero pueden haber entonces soluciones cercanas a ese objetivo mínimo. Entonces lo que se busca es una optimización. Aparte de objetivos, también se pueden especificar límites y vamos a ver cómo se especifican estos límites en el ejemplo práctico, que pueden ayudarnos a la convergencia de la solución. Un objetivo se define como una igualdad en el optimizador de carga, eso lo vamos a ver más adelante, y un límite se define como una desigualdad. El otro tipo de problema es cuando el número de variables es igual al número de objetivos. Entonces, en este caso estamos tratando de un problema determinado y solo hay una solución.
Esa solución única se encuentra resolviendo un sistema de ecuaciones, pero de todas maneras se busca una optimización, de tal manera que la solución sea óptima. Y el tercer problema es cuando el número de variables es menor que el número de objetivos, entonces es un problema de menor ajuste. En los problemas de mejor ajuste, quizás no se logre la solución exacta de los objetivos, pero se busca la solución que mejor se aproxime a los objetivos que hemos establecido. Y esa búsqueda se hace por medio de métodos numéricos y se hace mediante un ajuste de mínimos cuadrados. Para buscar ese mejor ajuste y esa mejor solución, a cada objetivo se le puede asignar un beneficio y se busca la solución que minimice el error. Igualmente, a cada valor variable, a cada variable se le puede asignar un costo. Entonces se busca la mejor solución, beneficio-costo. Bien. Ok, seguimos. Disculpen esto. Como dije al principio, cualquier caso de carga estática se puede usar para la optimización de carga. Dentro de esos casos de carga estática están incluidas las cargas gravitacionales, las aceleraciones, cuando la aceleración obviamente se aplica como carga estática, las fuerzas aplicadas a los nodos, aplicadas a los elementos, deformaciones unitarias, casos de carga de temperatura, casos de carga de desplazamiento de los apoyos, asentamientos, pretensados, presiones sobre áreas, etc. También se pueden usar casos de carga de fuerza objetivo, pero estos no se recomiendan porque pueden competir con la optimización y de hecho pueden hacer que no converja pueden hacer que no converja si no pueden coexistir, si no se pueden cumplir los dos casos al mismo tiempo. Los casos de fuerza objetivo son los que el programa itera para obtener la fuerza en un determinado punto, en una determinada ubicación de algún determinado elemento. Pero si la fuerza que le hemos asignado como fuerza objetivo si la fuerza que le hemos asignado como fuerza objetivo hace que los objetivos que hemos asignado en el optimizador de carga no converjan, entonces simplemente nuestro optimizador de carga no va a converger y nunca va a terminar, nunca va a dar un resultado adecuado. Las metas, objetivos y los límites incluyen medidas de fuerzas y deformaciones en ubicaciones individuales. Dentro de las respuestas que tenemos que podemos asignar como metas o como límites, están los desplazamientos de los nodos, cualquier componente, ya sea desplazamiento o rotación en cualquiera de sus tres direcciones, reacción de los nodos, cualquier componente también, fuerza o momento en algún elemento de marco o elemento frame, cualquier componente, dígase axial, cortantes o momentos, y en una ubicación especificada, ya sea en el extremo Y, extremo J, en la fuerza máxima o fuerza mínima. Tensión en el cable también, tensión en el tendón, fuerza en el elemento link o elemento de enlace, cualquiera de sus componentes, deformaciones en el elemento de enlace, desplazamiento generalizado y fuerza o momento en la superestructura para cualquier corte de esta. Y eso solamente está en el CSI Bridge. Bien, entonces, como regla general, es importante elegir cargas variables y objetivos que sean relevantes e independientes. Por ejemplo, un patrón de carga simétrico
no puede lograr un objetivo asimétrico y el uso de dicha carga variable reduce el número efectivo de cargas variables. De manera similar, los desplazamientos restringidos no son independientes entre sí, ni las tensiones en dos elementos que hablen en serie, por lo que el uso de estas reduce el número efectivo de objetivos. Estas propiedades del modelo no pueden ser determinadas automáticamente por el algoritmo del CCI Load Optimizer, entonces deben ser estudiadas por el diseñador. Y si se aplican objetivos irrealistas, entonces puede ser que no se encuentre una solución razonable. Bien, hasta aquí es la presentación teórica de lo que hace el Load Optimizer, cómo funciona. Vamos a ver un poco lo que es un ejemplo. Este ejemplo yo lo he desarrollado. Es un puente atirantado con un vano central de 270 metros. Vamos a verlo un poco. La geometría. Es un puente de concreto, totalmente. No se ve aquí la instrucción. Es un puente de concreto que tiene un vano central de 270 metros y dos vanos de entrada de 135 metros cada uno. Tiene 10 juegos de cable a partir de cada torre, son 2 torres. Tiene 10 juegos de cables a partir de cada torre, de cada lado. O sea, del lado del vano de entrada y del lado del vano principal. Bien, entonces, como vimos en la presentación, primero vamos a ver el diagrama de momentos por cargas muertas. Que se da aquí. Bien, lo que se busca con un puente atirantado es que cada uno de los tirantes funcionen como un apoyo fijo. Entonces, dentro de las características del apoyo fijo es, bueno, para una viga continua, como es el caso de este puente, deberíamos tener un momento negativo en el apoyo o en el cable. Y otra característica sería que el momento sea cero. El desplazamiento vertical sea cero en el punto del cable. Entonces, si yo dejo el programa o si yo dejo la carga muerta que actúe sobre el sistema, el cable es un apoyo elástico y flexible. Entonces, yo veo que las deformaciones no van a ser para nada cero. De hecho, tengo deformaciones bastante grandes. Si estamos en unidades de metro, tenemos deformación en el centro de vano de hasta 2,80 metros, lo cual es irrealista, pero eso es porque no se ha dado ninguna pretensión a ninguno de los tirantes. Si vemos el diagrama de momentos, vemos que están funcionando como apoyo prácticamente solamente la intersección del puente con las torres. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar las tensiones adecuadas para tener un objetivo, para tener un desplazamiento objetivo o un momento objetivo en cada uno de los puntos donde van los tirantes. El puente es simétrico, entonces en este caso yo voy a controlar solamente deformaciones o momentos en un solo lado del puente. Como es simétrico, yo voy a aplicar las mismas deformaciones al otro lado. Bien, uno de los primeros
los primeros pasos que vamos a hacer. Para abrir el Load Optimizer, que es un add-in o una añadidura al programa de CSI Bridge y SAP, debemos ir en CSI Bridge al menú avanzado, a la opción de herramientas, y aquí puedo añadir algún plugin que yo haya hecho mediante algún lenguaje de programación cualquiera y por medio de el Open Application Program Interface que tiene disponible CSI Bridge y SAP, o está predefinido desde la versión 15 en adelante el Load Optimizer. O sea que con cualquier instalación viene este plugin. Cuando abrimos, yo veo los casos de carga que tengo definidos, ya sean lineal elástico, no lineal, estático y secuencia de construcción. Vamos a ver, yo tengo unos casos de carga aquí predefinidos. Vamos a ver qué fue lo que definí. Lo primero es que el peso, yo tengo peso propio y cargas adicionales en la estructura. Yo tengo unas cargas adicionales. Oh, no, perdón, no tengo cargas adicionales. No. Tengo peso propio de la estructura y necesito asignarle alguna carga de tensado a los cables. Entonces yo voy a seleccionar los cables y le voy a asignar una carga. Sí. Una carga de deformación unitaria. Y la carga de deformación unitaria que le voy a asignar, la voy a aplicar bajo el patrón de carga de pesado. Le voy a poner una carga de 0.001. Eso quiere decir que le voy a aplicar una elongación al cable de un 0.1%, un 1 por 1000 de su longitud. Se la vamos a aplicar inicialmente a todos los cables y luego vamos a ver cómo se distribuye, cómo se varía esa carga a través de la longitud del puente. Bien, entonces, otra cosa que ya tiene hecha el modelo es la asignación de grupos para una secuencia de construcción. Lo que hago con estos grupos es asignar los primeros cables de cada torre, tanto tanto en las estaciones detrás de la torre como en las estaciones delante de la torre hacia el centro del puente, el mismo grupo, de manera tal que este grupo de cables y este grupo de cables tengan la misma tensión. Y estos están asignados al mismo grupo que estos para que la tensión sea simétrica. Por eso tienen el mismo color. Y así voy asignando por grupos, que sería el segundo grupo de cables. Le podríamos llamar T2. Luego, tercer grupo de cables. Y así sucesivamente hasta completar los 10 grupos de cables. Estos tres últimos cables, aunque tengan el mismo color, eso es por la definición del grupo, eso lo puedo cambiar. Aunque tengan el mismo color, no pertenecen al mismo grupo que estos. Por tanto, la tensión de este cable es independiente de esta, la tensión del cable 9 es independiente del cable 2 y la tensión del cable 10 es independiente del cable 3. Bien, entonces, en el menú análisis voy a revisar una secuencia de construcción Esta es una secuencia de construcción no lineal que tiene dos etapas.
En la primera etapa, yo voy a agregar toda la estructura y la voy a cargar para su peso propio. En una segunda etapa, yo tengo el pesado de cada uno de los cables de acuerdo a su grupo. Entonces el grupo 1 se le aplica el patrón de carga pesado y un factor de escala. El grupo 2 se le aplica el mismo pesado y otro factor de escala. Fíjense que estos factores de escala son independientes para cada uno de los grupos. Esto se puede hacer solamente en una secuencia de construcción. Si yo hubiera definido un caso de carga no lineal estático, entonces yo hubiera tenido que definir, que también se puede hacer, hubiera tenido que definir un patrón de carga separado para cada uno de los cables. Entonces yo hubiera tenido tesado 0.1, tesado 0.2, tesado 0.3, hasta tesado 10. Eso me hubiera complicado el modelo. Si tengo la opción de tener una secuencia de construcción, se simplifica un poco la parte de la definición de los patrones de carga. Bien, entonces, como los factores de escala son independientes uno del otro en cada uno de los grupos, estos son los factores de escala que el optimizador de carga va a encontrar para determinar la tensión que me produzca el objetivo o los objetivos que yo estoy buscando. Bien, entonces, voy a dar OK aquí. El otro paso que debemos ver es saber cuál es tengo que saber cuáles son las etiquetas de cada una de las respuestas que yo quiero monitorear. En un primer caso, vamos a ver varios, pero en un primer caso voy a ver las etiquetas de los nodos para monitorear el desplazamiento de los mismos. Vamos a poner una condición. Vamos a poner una condición en la que el desplazamiento del tablero del puente en el punto en cada uno de los puntos donde hay un cable sea 0 o aproximadamente 0. Bien, entonces estas son las etiquetas. Van 34, 36, 38, 40, de 2 en 2 hasta llegar a las 52. Si yo me voy al menú avanzado, dentro de herramientas, optimizador de cargas, yo voy a buscar la secuencia de construcción que se llama cargas permanentes. A esto le voy a poner un nombre. Control de desplazamiento le puse en este caso. Un número máximo de iteraciones. Un factor de aceleración. Y una tolerancia relativa de convergencia. Entonces, estos son factores de iteración. Entonces, aquí veo todos los patrones de carga que están definidos dentro del caso de carga de secuencia de construcción. Veo que para la etapa 1 tengo la carga muerta y una carga de barandas. Y para la carga 2, para la etapa 2, tengo el tesado de cada uno de los cables. El factor de escala, todo es 1 en este caso. La carga muerta la voy a cambiar de variable a fija. Y la carga de baranda también la voy a dejar fija, porque esas son cargas que conocemos y se mantienen fijas. Y las que van a ser variables, y lo que va a variar va a ser este factor de escala, van a ser las cargas de tesado. Entonces, aquí podemos establecer el costo relativo de cada una de estas operaciones. Y lo que me va a determinar ese costo relativo
Eso me va a servir para problemas de optimización. También podemos definir un factor de perturbación, que lo que el programa hace es que inicialmente a cada una de las variables le aplica ese factor de perturbación. O sea, si a un cable le pusimos una carga strain, una carga de deformación de 1 por 1000, él le va a aplicar un 1 por 1000, un factor de 1.001 a esa carga inicial, para ver cómo esa variable afecta al sistema global y a las respuestas globales que vamos a controlar. Y con eso el programa va a generar una matriz con lo que él va a buscar la solución al problema que estamos estableciendo. Bien, aquí vemos el número de variables es 10 porque tengo 2 de los patrones de carga fijos. Y aquí vamos a poner la cantidad de objetivos y límites. Y vamos a ver un ejemplo con cada uno de ellos. Bien, dentro del tipo de objetivos, aquí estoy viendo una cantidad específica. Si hubiera tenido más elementos, entonces hubieran aparecido más tipos de objetivos. Por ejemplo, aquí tengo desplazamiento y reacciones en el nudo, tengo fuerzas en los elementos frame, en los elementos de marco, tensiones en los cables, fuerzas en los elementos link y deformaciones en los elementos link. Si tuviera un objeto puente, esto es CSI Bridge, si tuviera un objeto puente definido, entonces apareciera fuerza en el puente. Y aquí no tengo objeto puente porque este modelo yo lo construí manualmente, no con la opción de objeto puente del CSI Bridge. Si tuviera tendones, hubiera aparecido tensión en el tendón, y así si hubiera definido algún desplazamiento generalizado, entonces hubiera aparecido aquí también desplazamiento generalizado, y así sucesivamente. En este caso me interesa desplazamiento en el nudo. Tengo que buscar el nombre del nudo. El nombre es la etiqueta, el label. En este caso es el 34 para el primer nudo. La componente que me interesa, fíjense que tengo todas las componentes, es el desplazamiento vertical, U3. Aquí es que yo establezco si es un objetivo o si es un límite. Los objetivos se establecen como igualdades, los límites se establecen como desigualdades. Voy a poner un objetivo que sea un valor de 0. La etapa en la que quiero tener ese objetivo, en este caso no es relevante porque solamente estoy guardando resultados para la etapa final. El beneficio relativo de esta etapa, que junto con el costo relativo me van a producir problemas, me van a optimizar los problemas que sean de optimización. Y la tolerancia. Es muy importante tener tolerancias lógicas en este caso. Por defecto el programa asume una tolerancia de 1 por 10 a la menos 6. Como estoy en metros y estoy midiendo desplazamientos, bueno, pues yo puedo tener una tolerancia menos restrictiva. Por ejemplo, de 1 milímetro, por decir algo. Entonces, aquí voy llenando mi forma para cada uno de los objetivos. Y así sucesivamente. Yo me voy a saltar este paso porque ya yo tengo una definición, la cual la podemos grabar. Ya tengo una definición grabada que simplemente la tengo que abrir. Para grabar una definición simplemente tengo que darle a guardar o guardar y correr. Si lo doy a guardar y correr, entonces el programa va a comenzar la iteración para alcanzar estos objetivos. Yo voy a abrir una, que es esta de aquí. Aquí fíjense que tengo 10 variables y tengo 10 objetivos. Y los objetivos solamente van hasta el punto 52, que corresponden a la primera mitad del puente,
porque el puente tensor simétrico va a tener la misma deformación, o debería tener la misma deformación del otro lado. Y el programa me va a decir, de acuerdo al número de variables y el número de objetivos, me va a decir el tipo de problema. El problema es determinado y solamente se van a utilizar los objetivos. O sea que el costo relativo y el beneficio relativo no son relevantes en este caso. Entonces, si yo selecciono la opción guardar y correr, déjame guardar esto. Entonces, nos queda solamente esperar. El programa va a correr varias veces el mismo caso de carga con diferentes factores de escala a cada una de las cargas de las tensiones de los cables o cada una de las variables que hemos asignado. Primero, con el factor de perturbación para ver el efecto sobre cada uno de los objetivos y así formar la matriz de rigidez, la matriz de solución numérica, y luego con los valores calculados y posteriormente entonces optimizando para tener la mejor solución. Bien, en lo que el programa está corriendo, vamos a responder unas cuantas preguntas. Me pregunta el Marcos Martínez si el optimizador de carga puede trabajar con elementos frame o solo en cables. Puede trabajar con elementos frame. Puede trabajar con elementos, y eso lo vamos a ver en este caso. Nos toca otra pregunta, nos pueden enviar la presentación en PDF. Sí, eso la vamos a enviar. Puedo enviar el modelo también. Puedo enviar el modelo. Lo que sí, este modelo está en la versión full, no en la versión de prueba, pues la versión de prueba incluso no incluye los plugins. Entonces, habría que ver si se le puede proporcionar una licencia temporal para abrirlo. Bien, entonces, el programa encontró una solución. Vamos a verla. Aquí yo veo el tablero bastante recto. Si veo la deformada en los puntos, veo que anda por el orden. Por ejemplo, aquí es 1.2 milímetros, 1.6. O sea que estoy bastante bien. Yo puedo entrar a la definición. El optimizador de cargas nunca va a modificar el caso de carga original, sino que del caso de carga va a crear una copia. Y en la copia, entonces es que va a aplicar los factores. Si yo veo los factores de escala, veo que, por ejemplo, para el grupo 1, el factor de escala es de 18, para el grupo 2 de 0.3, para el grupo 3 de 7,
y así sucesivamente, 7, 8, 3, y para el grupo 10, 23. Eso lo puedo ver aquí. Igual puedo ver las tensiones para este caso de carga, que es el que corrió el optimizador de carga. Puedo ver las tensiones en cada uno de los cables. Le pido que me muestre los valores. Aquí se ve un... Pero tengo, por ejemplo, aquí 2000 kilonewton. Aquí tengo solo 29 kilonewton. Aquí tengo 972. Aquí tengo 800 y tantos. 900 y tantos. 1000. 1000. Y aquí 3000 kilonewtons aproximadamente. Bien. Eso es una solución. Eso es una solución. Voy a volver a la deformada. Voy a volver a la deformada y veo, primero, veo que para esa solución, y teniendo cables simétricos, a nivel de tensiones me refiero, yo veo que todos estos puntos antes de la torre están por encima de la cota cero. Entonces, un caso en el que el programa no hubiera podido encontrar una solución es si yo hubiera establecido estas deformaciones de estos puntos aquí atrás como cero. Ahí el programa no hubiera encontrado solución porque no existe solución tal que se cumplan las dos condiciones en que adelante y atrás de la torre las deformadas en el tablero sean cero. También veo la deformada aquí en el tablero, son 3 centímetros. 3 centímetros en la dirección X o hacia el centro del puente. Igualmente aquí. Entonces, yo puedo buscar otra solución de manera tal que el desplazamiento en la torre sea cero, porque también muchas veces se quiere eso, que el desplazamiento horizontal de la torre sea cero. Entonces ya tengo definido otro patrón de carga con la condición similar. Es este, que se llama 2. Lo voy a grabar. Y tiene la misma condición en que los nodos del tablero sean 0, desde el 34 hasta el 52, y una condición adicional en que el desplazamiento de la torre en el sentido X sea 0, también con la misma tolerancia en este caso, una tolerancia de 1 centímetro. Entonces, aquí tengo un número de objetivos 11 y un número de variables 10. Entonces, en este caso, el problema es un problema de mejor ajuste o máximo beneficio. Bien, para este caso, podemos correrlo de nuevo y ver qué pasa. En lo que el programa corre, vamos a ver unas cuantas preguntas, a ver si existen más. Bien, aquí veo, Emilio Cruz pregunta, ¿cómo podemos verificar el factor de escala apropiado en los resultados? Hay una variación muy grande, desde 18 hasta 0.4. Bien, ese factor de escala
va a depender obviamente de la configuración de la estructura y del objetivo que se quiere alcanzar. En este caso, vemos que el primer cable tiene 18, un factor de escala de 18, porque tiene más peso asociado a él. Entonces, para yo poder obtener una deformación cero en ese cable que tiene más peso, entonces necesito aplicar una gran tensión sobre él. Por eso tiene ese factor tan grande. Igualmente el cable final, que es el que está más lejos del apoyo, más lejos de la torre, y que tiene un vano más grande, también tiene un factor de escala de 23, porque tiene más peso asociado a él. Necesito tesarlo más para poder alcanzar el objetivo que quiero. El segundo cable, que es el factor que tiene que tiene el factor de escala de 0.3, 0.4, tiene un factor de escala tan pequeño porque el primer cable estar tan tesado y actuar prácticamente como un apoyo, lo que me quiere decir es que el segundo cable casi no se necesita. Entonces ahí es que está la toma de decisión del ingeniero de cuál es la condición que yo quiero. En ese sentido, este tipo de puentes son muy flexibles, en el que yo puedo hacer que el puente se comporte como yo quiero, dando más o menos tensión a un cable o a otro. El ingeniero Julio César Zamoya pregunta algo similar. Eh, bien. El ingeniero Elmer Freddy hace una aclaración muy importante. En el caso de la secuencia de construcción o la construcción del puente, en cada etapa se debería calcular nuevas secciones óptimas para la deformación terminada. Sí, tiene mucha razón. Hay varias filosofías con respecto a esto. Dígase que yo puedo aplicar o el 100% de la carga inicial, y a medida que vaya construyéndose el puente, porque generalmente este puente se construye por voladizos sucesivos, o vamos a decir por lo que se conoce como voladizos sucesivos, y a medida que va construyéndose, entonces se van poniendo el tendón y se sigue avanzando en el voladizo. Se pone el tirante y se sigue avanzando en el voladizo. Entonces, durante esa secuencia constructiva, al puente no estar terminado, obviamente tiene que revisarse. Hay personas que dicen que se puede dar el 100% de la tensión del cable y a medida que se vaya avanzando, entonces se va ajustando a la deformada de cero. Eso hay que revisarlo realmente. Igualmente, para la condición de los momentos y principalmente el diseño de los apoyos, puede haber deformaciones muy importantes durante la secuencia de construcción. Y así. También, aquí tenemos el puente construido y con la carga total desde el inicio, pero también se puede correr el optimizador de carga dentro de la secuencia de construcción para yo tener la deformación que yo quiero durante la construcción, de manera tal que yo no tese demasiado los cables y que al final me quede en la condición que yo quiero. Es una condición que hay que revisar. Esto, lo que estamos haciendo actualmente, correspondería más o menos a lo que es un diseño preliminar de la tensión de los cables. Bien, voy a cerrar. Encontró una solución óptima. El programa me indica. Voy a ver la deformada de esa solución óptima. Esta se llama control de deformada 2. Ok, entonces por aquí veo que tengo muchos tirantes
Tengo muchos tirantes que están sin tensión, pero se me cumple la condición de la deformada 0 o prácticamente 0, aquí arriba. Y la deformada, en este caso no es, bueno, en este caso no es lógico para nada. Tengo mucha tensión en estos tirantes y muy poca en los demás. Y tengo deformada por encima y tengo deformada prácticamente 0 en las torres. Pero esto definitivamente no es lo que queremos. Hay una... Eso lo podemos solucionar de la siguiente manera. Yo haré el que se llama control de deformada 3. Control de deformada 3. Es el mismo caso de carga del control de deformada 2, con la diferencia de que los desplazamientos en el tablero, en vez de ser objetivos o una igualdad a 0, van a ser límites. O sea, yo quiero que mi desplazamiento en el tablero sea mayor o igual a 0, de manera tal que el puente tenga una contraflecha con la tensión que le voy a dar a los cables. Eso es una opción. Y el único objetivo que voy a tener es el desplazamiento en la torre que sea igual a 0. En este caso, entonces, si yo voy a usar, en este caso es un problema de optimización o mínimo costo, entonces el programa va a buscar la forma de dar la menor tensión posible a los cables, porque esa tensión tiene un costo. El costo, lo importante del costo de las variables no es tanto el valor en sí, sino la relación entre los valores. Vamos a asumir que el tesar cada uno de esos cables tiene un costo exactamente igual y el beneficio del tesado de cada uno de los cables es exactamente igual. Eso se puede modificar. Tengo que grabar esto. Y voy a correr de nuevo. Vamos a ver otras preguntas en lo que el programa corre. Pregunta Joel Luizaga. Cuando se llega a las tensiones óptimas, ¿de qué manera podrías realizar una combinación con el caso de carga moving load para formar una combinación de servicio 1, por ejemplo? Bien, cuando el programa termine de correr, yo te puedo mostrar, pero la combinación de carga se hace exactamente igual que combinaciones de carga normales para SAP y Bridge. ¿Qué bibliografía recomienda para profundizar el estudio del Load Optimizer? Hay un manual de optimizador de carga, al igual que hay varios ejemplos en la página wiki de Computer Structures. Yo les voy a mostrar dónde pueden encontrar el manual. Creo que es la bibliografía más completa que se tiene. El ingeniero Marcos Martínez pregunta, ¿es posible colocar las cargas en tablero en un grupo para activar cargar en específico stage? Sí, es posible. Yo puedo, aunque yo tenga una carga asignada en el tablero completo, yo puedo asignar no las cargas, sino puedo asignar algunos elementos del tablero o una porción del tablero a un grupo y decirle en el stage construction, puedo decirle carga solamente este grupo con el patrón de carga tal. Entonces ahí solamente va a estar cargado parcialmente el tablero. Se puede optimizar, pregunta Augusto Valle José Torres, pregunta, ¿se puede optimizar también el número de cables? No, no se puede optimizar el número de cables, porque lo que el programa hace es parear las cargas solamente.
él no cambia las secciones, él solamente cambia el factor de escala de las cargas. Aquí otra pregunta de Crescención Pomazonco dice, ¿en esta optimización toma en cuenta la carga vehicular? No se toma en cuenta carga vehicular. En este caso solamente estamos viendo cargas peso propio. Pregunta Elmer Torrico, en el caso de un puente colgante, ¿sería posible? Ok, ya encontré la solución. ¿Sería posible optimizar la catenaria del cable principal? Sí, sería posible. Lo que hay que tomar en cuenta es que el cable principal no es independiente, por lo menos de entre los elementos del cable principal. Obviamente para un puente colgante hay que subdividir el elemento cable en varios segmentos y cada uno de esos segmentos va a tener un nodo físico que es el que puede monitorear el programa. Entonces, la tensión entre un segmento y otro no se va a variar. Entonces, como objetivo se pueden poner los desplazamientos para tener la catenaria, pero eso no va a ser independiente. Hay que tomar en cuenta eso. Eso es un problema numérico un poco complejo. Bien, vamos a ver la solución al problema al control de deformada 3, a ver si es más lógica. Aquí tengo algo mucho más lógico, que ya los cables no descuelgan, como dicen coloquialmente. Aquí tengo una deformación de 0.6 milímetros, o sea que la torre está prácticamente recta, por lo menos en lo que tiene que ver con la verticalidad entre sus extremos, y tengo una contraflecha. Todos mis puntos en los cables están por encima de 0, tengo una contraflecha de aproximadamente 16 centímetros. Si veo los factores de escala, aquí los factores de escala para la solución 3 andan 5, 6, 7, 7, 7, 10, 11. Esto es mucho más gradual y como que más lo que se quiere para este caso. Entonces fíjense que dependiendo de los objetivos que se coloquen, se va a encontrar la solución. Bien, por último, vamos a ver un caso en el que en vez de yo controlar la deformación, yo puedo controlar el momento negativo en cada uno de los apoyos, y esta parte de apoyo la pongo entre comillas, siendo apoyo en teoría el tirante. Entonces para eso yo voy a hacer lo siguiente, que es lo que se hacía tradicionalmente antes del uso de estos programas y estas herramientas iterativas. Okay, en cada uno de los tirantes yo voy a colocar un apoyo fijo. Y voy a aplicar entonces la carga muerta para esta condición. Entonces, lo que se hacía tradicionalmente era, este elemento está corrido, este modelo está corrido, lo que se hacía tradicionalmente era revisar cada una de las reacciones. Y déjenme aumentar el tamaño para que puedan ver aproximadamente el valor de las reacciones. Eso está en kilonewtons. Cada una de esas reacciones, entonces, se descomponía en la dirección del tirante para que diera esa fuerza vertical, el tirante al momento de tesarlo. Obviamente eso había que revisarlo nuevamente, porque no es lo mismo tener un apoyo flexible que depende de la flexibilidad de la torre a tener un apoyo fijo colocado aquí. Yo lo que voy a hacer con este modelo, fíjense que
al yo colocar el tablero estar apoyado aquí en la torre y aquí se produce una reacción contraria o en sentido de la gravedad. Lo que me quiere decir que ese cable no va a ser necesario si yo consigo esta fuerza en el primer cable. Por eso fue que vimos la condición en la que en el primer control de deformaciones, vimos la condición en la que este tenía una fuerza muy pequeña. Si yo consigo colocar todas estas fuerzas, entonces aquí el segundo cable se descolgaría. Lo que me interesa de aquí, eso para manera de historia, lo que me interesa de aquí es ver el valor de los momentos. Aquí yo veo el valor de los momentos y no tengo que ver exactamente el valor a la décima, pero sí más o menos una relación de por dónde andan los momentos y poder así encontrar una solución para esto. Yo veo que, por ejemplo, aquí en el primer tirante tengo un momento negativo de 14.000 kilonewton-metros. En el segundo tirante tengo un momento positivo de 600. En el tercero 1.300. En el cuarto 1.100. 1.150, 1.150, 1.100, 1.250. Aquí tengo otro negativo, pero muy pequeño, de 162. Y en el último tirante, 8.000. Entonces fíjense cómo al tener un primer vano muy grande y un último vano muy grande, entonces yo tengo unos momentos negativos muy altos al lado de un momento negativo muy pequeño. Entonces, como les dije, en este tipo de puentes se puede controlar más o menos la respuesta tensando uno que otro cable en una mayor o menor magnitud. Voy de nuevo a mi modelo original. Lo tengo abierto por aquí. Y voy a buscar una tercera condición en la que controle en vez de la deformación el momento. Entonces, aquí de nuevo tengo que buscar la etiqueta, en este caso de los elementos frame, porque es el que voy a controlar, y veo los elementos 34, 36, 38, 40 y de 2 en 2 hasta llegar al 52. Coincidencialmente igual que los nudos. Entonces, voy a mi ventana de optimizador de carga. Tengo para fuerza en el frame la etiqueta 34, la ubicación, tengo que darle la ubicación en el extremo I o inicial, extremo J, máximo o mínimo, y extremo I, extremo J se refiere a, depende de los ejes locales del elemento frame. La componente, puedo ver cualquiera de sus componentes, me interesa el momento 3, y en este caso va a ser un objetivo, que sea una igualdad. Igualmente para los frames, 36, 38, 40. Y los valores, estoy en kilonewton metros. Los valores, el primero tenía 16.000, el segundo tenía positivo, tenía aproximadamente positivo 100 por ahí. Entonces, como puedo controlar esto, yo voy a buscar un objetivo que tenga un menor momento en el primer apoyo, pero un mayor momento negativo en el segundo, de manera tal que el segundo tirante tenga una tensión lógica. E igualmente, para el último tirante, la estación del último tirante, que tenía un momento de 8.000 negativo, lo voy a reducir a 2.000 y voy a poner en el primer apoyo que tenía un momento de menos 160 negativo, le voy a poner menos 1.000. Fíjense que la tolerancia aquí, como estamos hablando de magnitudes de momento, tiene que ser mucho mayor a magnitud de desplazamiento. Estoy hablando de una tolerancia de 100, más o menos 100. 2.000, más o menos 100.
1000, más o menos 100, así sucesivamente. Aquí tengo un problema determinado también, donde el número de variables es igual al número de objetivos. Y voy a correr este caso. A ver qué resultados da. Vamos a ver más preguntas. ¿Qué me indica el factor de escala? Pregunta Crescención Pomazonco, perdón. El factor de escala me indica la magnitud sobre la cual yo debo amplificar la carga inicial para obtener el objetivo dado. Dígase, yo apliqué una carga de deformación unitaria inicial de 1 por 1000. Si yo tengo un factor de escala de 9, entonces quiere decir que yo voy a tener que elongar mi cable un 9 por 1000 de su longitud original para obtener la tensión dada que yo deseo. Este caso de carga es un caso sencillo inicialmente. Pueden haber casos mucho más complejos y puede que la solución sepamos de antemano por el comportamiento de la estructura que no se va a encontrar. Si yo selecciono cancelar el análisis, el cancelar el análisis también cancela la iteración, o sea que no va a recurrir a una segunda iteración al momento de yo cancelar el análisis. En caso de que yo tenga un modelo que dure demasiado, eso puede ser útil. Otra regla general también es tener la estructura lo más sencilla posible. Por ejemplo, en este caso tenemos un caso simétrico. Antes de ver los resultados, déjenme terminar esa idea. Donde las tensiones de los cables, tanto adelante como atrás de la torre, son simétricas también. O sea, tengo la misma tensión aplicada o la misma elongación aplicada. Pero yo pudiera tener un caso más complejo en el que, por ejemplo, podemos decir que la deformación en el tablero sea 0 y la deformación en la torre también sea 0. Pero entonces debería tener elongaciones o tensiones diferentes en los tirantes atrás y adelante. Entonces en ese caso tendría 20 variables, porque serían 10 cables de este lado y 10 cables que son variables, o sea, independiente los de adelante de los de atrás. Y tendría 11 objetivos. Entonces eso puede ser un poco complicado y se puede hacer, pero va a tardar mucho más en converger. Si se establecen las condiciones correctas. Otra cosa es que, por ejemplo, aquí tenemos elementos modelados como cables, pero si se dificulta la convergencia, puede ser conveniente modelar inicialmente ese cable como un elemento frame de la misma sección que tenga la misma rigidez. Esto es porque el factor de perturbación puede hacer que al yo tesar un cable, el otro me quede colgado, me quede con tensión 0 y como el elemento cable no puede tomar compresión, entonces la matriz de la solución numérica se complica mucho más. Al esto ser así, un elemento que pueda tomar tensión y compresión, o sea, mientras más lineal es el problema, más fácil es encontrar la solución. Bien, entonces, vamos a ver el diagrama de momentos para el caso de control de momentos en vez de control de deformaciones. Quiero hacer la salvedad de que, bueno, vamos a ver esto primero.
Aquí tengo un momento de 1900. Aquí ya tengo un momento negativo, que es lo que yo deseo más o menos, de 1000. Un momento de 1300, 1100 y así sucesivamente, todo lo que establecí. Si yo reviso las deformaciones de este caso de carga, control de momento, yo veo que tengo deformaciones por debajo de la cota cero, que no es lo que se desea en este tipo de puente. Y también tengo una deformación en la torre. Entonces, si yo hubiera colocado como condición simultáneamente el momento negativo y las deformaciones, entonces el programa no me hubiera encontrado una solución. Entonces hay que tener cuidado al momento de seleccionar los objetivos. Bien, contestando unas preguntas que me quedaban pendientes, para combinaciones, yo simplemente me voy al menú de diseño y evaluación de puentes, yo creo una combinación, en la combinación pongo el caso de carga que crea pertinente con su factor de escala y también agrego, en este caso no tengo, pero entonces agregaría también la carga móvil. Eso para una combinación de servicios que me preguntaban. La otra pregunta que me hacían era sobre bibliografía. El programa tiene un manual que en la forma de el Loop Optimizer, yo puedo irme a recursos, documentación. Esto me va a abrir un archivo de PDF que habla del Loop Optimizer. Esto me habla de cada una de las variables, lo que se puede hacer, procedimiento paso por paso, y tiene dos ejemplos, uno en SAP y uno en CSI Bridge. Aquí está cargando mi computadora, demos un momento. Y un CSI Bridge también de testado de cables. El ejemplo de SAP, es bueno que lo practiquen. Lo que hace es buscar la carga de manera tal, suponiendo que yo coloco unos gatos de levantamiento en cada una de estas columnas para este pórtico, buscar las cargas de manera tal que esta columna, la reacción en esta columna sea cero, en caso de que yo quiera, por ejemplo, eliminarla por alguna razón en específico. Yo primero, antes de eliminarla, tengo que levantar la estructura para que esto no tenga carga axial, no esté cargando nada, y cuando no esté cargando nada, entonces la elimino. Vamos a ver si hay más preguntas. Pregunta Crescención, Pomazonco, si se facilitará el video. Sí, el video estará disponible una vez se termine el seminario, va a estar disponible, se va a enviar a todos los que se inscribieron un enlace. Juan Poma pregunta, las vibraciones de los cables, ¿cómo se verifica? Eso se debe hacer manualmente. Se debe hacer manualmente. Los cables, la principal componente de vibración de los cables es por viento. Y a menos que yo tenga un patrón de carga de time history y divide el cable físicamente en elementos, en varios elementos, varios segmentos, no puedo controlar vibraciones, eso se debe verificar manualmente. ¿Cómo se controlan? Pregunta Marcos Quispe, ¿cómo se controlan las compresiones en el tablero que estén dentro de las normas? Bueno, una vez yo tenga denme un segundo, una vez yo tenga el caso de carga que quiero, a mí el que más me convence es el de formada 3, que tiene desplazamiento 0 en la torre y desplazamiento mayor de 0 en el tablero. Yo puedo ver los esfuerzos en el tablero máximo, mínimo o en cualquiera de los puntos.
Yo puedo ver cada uno puedo ver los desplazamientos como un diagrama, los esfuerzos como un diagrama. El esfuerzo como tal no se controla con el optimizador de carga, sino que se controla la fuerza. Pero una vez tú tienes los objetivos, simplemente controlar esto. También tú puedes tomar como objetivo la carga axial. Eso sí yo puedo controlar la carga axial en el tablero, pero no tienen una relación directa la carga axial en el tablero con la deformación del tablero, la deformación vertical. Entonces, como no tiene una relación directa, es muy difícil de controlar. Entonces, es preferiblemente, primero, tener tu objetivo y a partir de tu objetivo, entonces tomar la decisión en base a los esfuerzos. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. En el caso de edificios, es posible en una viga requerida una contraflecha, configurarla en configurado, es posible modelar esto. Sí, es posible modelar contraflechas en vigas. De hecho, el programa tiene por lo menos SAP y TAPS, SAP, y CC Bridge tienen una herramienta que se llama Modify Geometry, que ya le puedo decir al programa. Para el caso de carga, paso 2 y un factor de escala, que me modifique la coordenada de todos los puntos de manera tal que se le da la contraflecha ya sea de la carga muerta o de la carga muerta más viva, de lo que se desea. Generalmente se toma solamente la carga muerta. Entonces yo puedo darle una contraflecha por aquí o puedo dársela manualmente alterando las coordenadas de los nudos. O sea, yo puedo, en vez de modelar esta parte curva, en vez de modelar el tablero recto, lo modelo con la curva de la contraflecha. Pregunta Crescención Pomazonco, que cuáles son las tensiones de construcción en los cables que usted recomienda. Eso lo debería dar el fabricante. Eso lo debería dar el fabricante. Yo trabajé en un proyecto en el que se manejaron 85% de las tensiones finales, o sea, de las tensiones en este estado, durante la construcción, y luego de cerrado el puente, luego de que el puente se concluyera, entonces se retesaron los cables a las tensiones finales obtenidas por este método. Pero eso depende, eso hay que revisarlo, como les dije, eso hay que revisarlo con una secuencia de construcción. Bien, si no hay más preguntas, con esto terminamos por el seminario de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por escucharnos. Y nos vemos hasta una próxima.